Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que es la presentación del presupuesto 2020. Sí, que expuso el ministro Lacunza en el Congreso, hablando de que puede llegar a haber un superávit de 17.000 millones de dólares el año que viene, ¿no? Exactamente, 4.011 páginas tiene el presupuesto que presentaron. Esto repartían hoy a todos los presentes en el salón allí contiguo a Pasos Perdidos, donde se presentó Lacunza y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos a ver un informe y después analizamos, porque hay algunos ítems bastante interesantes en el presupuesto que aparentemente es abstracto, ¿no? Claro. Para mí es un honor estar en esta casa para presentarles el proyecto de presupuesto general de ingresos y gastos de la Nación para el año 2020. Es la ley de leyes, el presupuesto 2020, que hoy se debate ya en el Congreso. Para algunos diputados es un presupuesto virtual. Creo que es imposible pensar con seriedad en un presupuesto que se va a aplicar el año que viene, tal vez con otro gobierno. ¿Es un presupuesto virtual o no? No, de ninguna manera, es un presupuesto real y revela el deseo de institucionalización que anida en todo el gobierno de presentar el presupuesto en tiempo y forma, como corresponde, como marcan las leyes y la Constitución Federal. Nosotros creemos que va a haber otro gobierno a partir del 10 de diciembre, con lo cual habrá que discutir con mucho cuidado el presupuesto porque tiene que ver con el futuro plan de gobierno. No ocurrió lo mismo hace 4 años, donde el presupuesto se aprobó con un gobierno saliente sin dar intervención al gobierno entrante, y eso obligó a la administración de Macri a tener que gobernar con un presupuesto que no había participado en su elaboración. Día agitado aquí en el Congreso. El ministro Lacunza está presentando el presupuesto 2020. $1 a 67 pesos promedio, una inflación del 34% y un crecimiento de solo un 1%. Educación 36.9. Mirá. Bueno, justamente. Educación y salud. ¿Cuánto es la inflación del año? Probablemente el 60%. Bueno, el salud, mirá, salud. ¿No? Salud 39.6 más. Bueno, inflación del año entre 55 y 60%. O sea que claramente vos te das cuenta que ya el aumento para el año próximo es mucho menor que la inflación de este año, y están proyectando para el año próximo una inflación completamente real, 34%. De 4.400.000 a 6 billones tiene este presupuesto. Bueno, pero vos te das cuenta que está por abajo de la pauta inflacionaria. Y todo lo que es aumento, hay 600.000 millones de pesos destinados al pago de deuda. Bueno, algunos apuntes que tiene este presupuesto presentado por Hernán Lacunza y que va a ser tratado después de las elecciones. Por ejemplo, ese dólar promedio de 67 pesos es la cotización. Algunos dicen que es la base, que va a llegar a 75. En este informe, no, en este resumen dice dólar promedio 67. La inflación proyectada del 34%, como contábamos. Esa es la ayer en el base informe. también. Sí, la base. Y dice además que genera estabilidad ante la presunción de un shock cambiario, Claro, ¿no? exactamente. El crecimiento en 1% y el superávit comercial que vos marcabas, Guillermo, en el arranque, 17.000 millones con un récord de exportaciones. Pero hay algunos puntos interesantes a saber en el marco cuando se está debatiendo, por ejemplo, la emergencia alimentaria en el Congreso. Miren, por ejemplo, en el tema salud se prevé un aumento del 39.6%. Allí tienen ustedes este ítem. Seguridad social, 43.9%. Educación, 36.9%. Allí vemos también el ítem energía, 2.6%. Muy bajo el ítem energía, ¿eh? La inversión con respecto al presupuesto 2019. Transporte, 26.6%. Y en la inversión de agua potable, 20.2%. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer es si efectivamente primero, si es el presupuesto que se va a terminar aprobando en noviembre, porque esto se va a debatir con un nuevo gobierno. No, porque además no asume la crisis. No asume la crisis. Pensá que todas las variables económicas se han volatilizado a partir de las PASO. Recordemos que el mismo gobierno que pensaba que tenía todas las variables dominadas después del acuerdo con el fondo previó para este año una inflación del 25%. ¿Qué pueden predecir para la inflación del año que viene? Perdón, ¿cuál de las inflaciones que se ¿La del predijeron se mantuvieron en los años anteriores? Ninguno. Pero para que dijeran, bueno, tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario y la no emisión, vamos a tener una inflación prevista del 25% y va a llegar al 60%. Pero, Rolo, a ver, si hay algo que permanentemente repite quien probablemente sea el futuro presidente, Alberto Fernández, es para hacer un plan, primero tengo que saber con qué país me voy a encontrar. A ver, mira, Banco Central. La realidad es que lo tiene. Mira, en 2020 dice el superávit fiscal proyectado es del 1% del PBI. Del lado de la fuente se proyecta un desembolso de 3.900 millones del programa con el fondo, lo que dice que durante 2020 no hay vencimientos de capital con el Fondo Monetario. Es decir,
2020 dice el presupuesto que pero no hay eso es un acto de voluntarismo, digamos, porque solo con ellos, con la palabra de reperfilar, el fondo les va a condonar y les va a perdonar las deudas. La realidad es que este presupuesto se presenta porque hay que presentar un presupuesto, hay que llevar el presupuesto al Parlamento, ingresarlo, se hace en tiempo y forma, lo debe hacer este gobierno como corresponde. Pero también la realidad indica que después del 27 de octubre lo más probable es que ya tengamos un nuevo gobierno. Todo parece indicar que va a ser el gobierno de los Fernández y que a partir de ahí, aunque se debata en noviembre con la actual composición del Parlamento, no se va a desconocer. No, pero además la mayoría la tiene la oposición, con lo cual la oposición, si gana las elecciones, le va a reformular el presupuesto. Exactamente. Pero bueno, en particular incluir nuevos ítems, por lo menos consensuados, ¿no? También es cierto que el presupuesto que se presenta hoy puede incidir en la economía. Si se presenta otro tipo de presupuesto, puede incidir en los parámetros de la economía en las próximas semanas. Está bien, pero el presupuesto que presenta el gobierno no asume la crisis. Asume como si este fuera el país de las maravillas. Cuando la crisis se viene espiralizando. Bueno, hay mucha gente que no quiere ver la realidad. Por empezar ellos. Hay mucha gente que no quiere ver la realidad, ve la realidad acomodada a sus deseos, confirma todos sus sesgos, toda la información que va en el sentido de lo que quiere escuchar es a lo que le hace lugar. Y bueno, no podemos suponer que el presupuesto escapa a esta variable.